La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. El día de hoy vamos a hablar acerca del procedimiento para auditar las estimaciones contables. Primero que todo vamos a hablar acerca de qué es una estimación contable. Una estimación contable es una aproximación de un elemento, partida o cuenta de un estado financiero. Estimaciones contables son frecuentemente incluidas en los estados financieros históricos debido a que la medición de ciertos montos o la valorización de ciertas cuentas es incierta y depende de la ocurrencia de hechos futuros. Los datos pertinentes relacionados con acontecimientos ya ocurridos no pueden ser compilados sobre una base que sea oportuna y a un costo aceptable. Las estimaciones contables en estados financieros históricos son aproximaciones que sirven para medir los efectos de transacciones o hechos comerciales que ya ocurrieron o la situación actual de un activo o pasivo. La administración es responsable por la determinación de las estimaciones contables incluidas en los estados financieros. Las estimaciones se basan tanto en factores subjetivos como objetivos y por lo tanto se requiere de juicio para estimarlas a la fecha de preparación de los estados financieros. La administración, al establecer su juicio, generalmente se basa en A. El conocimiento y experiencia que tienen de hechos pasados y presentes, y B. Sus supuestos con respecto a condiciones que espera que existan, así como el curso de acción que la administración espera adoptar. El auditor es responsable de evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración en el contexto de los estados financieros tomados en su conjunto. Dado que las estimaciones están basadas tanto en factores subjetivos como objetivos, puede ser difícil para la administración establecer controles sobre estas. Aun cuando en el proceso de las estimaciones de la administración se involucre a personal competente que utiliza información pertinente y fiable, es posible que éste se sesgue por los factores subjetivos al momento de planificar y efectuar los procedimientos de auditoría para evaluar las estimaciones contables. El auditor deberá considerar con una actitud de científico profesional tanto los factores subjetivos como objetivos. Para la determinación de las estimaciones contables, es responsabilidad de la administración establecer los procedimientos para la determinación de dichas estimaciones, aunque el proceso para determinar una estimación puede no estar documentado o formalmente establecido. Este normalmente consiste en lo siguiente. A. La identificación de las situaciones para las cuales son requeridas las estimaciones contables. B. La identificación de los factores pertinentes que pueden afectar la estimación contable. C. La recopilación de información pertinente, suficiente y fiable sobre la cual basar la estimación. D. La determinación de supuestos que representan el juicio de la administración de las circunstancias y hechos más probables en relación con los factores pertinentes. E. La determinación del monto estimado en base a los supuestos y otros factores pertinentes. F. La comprobación que la estimación se presenta de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables y que la revelación es adecuada. El riesgo de representaciones incorrectas significativas en las estimaciones contables normalmente varía con la complejidad y subjetividad relacionada con el proceso, la disponibilidad y fiabilidad de la información pertinente, el número de importancia de los supuestos establecidos y el grado de incertidumbre asociados a estos. Con respecto al control interno relacionado con las estimaciones contables, a través del control interno de una entidad se puede reducir la probabilidad de representaciones incorrectas significativas en las estimaciones contables. Algunos aspectos pertinentes del control interno incluyen los siguientes. La comunicación por parte de la administración de la necesidad de contar con estimaciones contables adecuadas. La recopilación de la información pertinente, suficiente y fiable sobre la cual basar cada estimación contable. La determinación de las estimaciones contables por personal calificado. La adecuada revisión y aprobación de las estimaciones contables por los niveles de autoridad apropiados, lo cual incluye la revisión de las fuentes de información pertinentes, la revisión de la determinación de los supuestos, la revisión de la razonabilidad de los supuestos y de las estimaciones resultantes, la consideración de la necesidad del uso de algún especialista, la consideración de los cambios en los métodos previamente establecidos para determinar las estimaciones contables, la comparación de las estimaciones contables de ejercicios anteriores con los resultados posteriores a fin de evaluar la fiabilidad del proceso utilizado en la determinación de las estimaciones,
la consideración por parte de la administración de si el resultado de la estimación contable es consecuente con los planes operacionales de la entidad. El objetivo del auditor al evaluar las estimaciones contables es obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría para alcanzar una seguridad razonable que todas las estimaciones contables que podrían ser significativas para los estados financieros han sido determinadas. Esas estimaciones contables son razonables en las circunstancias. Las estimaciones contables se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables y están reveladas adecuadamente. Para la identificación de circunstancias que requieren las estimaciones contables, al evaluar si la administración ha identificado todas las estimaciones contables que podrían ser significativas para los estados financieros, el auditor considera la situación de la industria o industrias en la que la entidad opera, su método de administración de los negocios, nuevos pronunciamientos de contabilidad y otros factores externos. El auditor debiera considerar la aplicación de los siguientes procedimientos. A. Considerar las afirmaciones incluidas a los estados financieros para determinar la necesidad de estimaciones. B. Evaluar la información obtenida como resultado de la aplicación de otros procedimientos tales como información acerca de cambios ocurridos o planificados en los negocios de la entidad, incluyendo cambios de la operación estratégica y de la industria en la que ésta opera que pueden indicar la necesidad de efectuar una estimación contable. Cambios en los métodos de recopilación de la información con respecto a litigios, demanda, liquidaciones tributarias y otras contingencias identificadas. Solicitud de información a los abogados de un cliente en cuanto a litigios, demandas y gravámenes. Información incluida en informes de organismos reguladores o informes de exámenes, correspondencia proveniente de supervisiones y otros documentos similares de organismos reguladores aplicables. Indagar con la administración acerca de la existencia de circunstancias que puedan indicar la necesidad de efectuar una estimación contable. Para la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables, al evaluar la razonabilidad de una estimación contable, normalmente el auditor se concentra en factores y supuestos claves que son significativos para la estimación contable, sensibles a variaciones, desviaciones del comportamiento histórico, subjetivos y susceptibles a representaciones incorrectas y sesgos. El auditor normalmente debiera considerar la experiencia histórica que ha tenido la entidad en la preparación de estimaciones contables, como también la experiencia del auditor en la industria. Sin embargo, cambios en hechos, circunstancias o en los procedimientos de la entidad pueden causar que factores diferentes de aquellos considerados en el pasado se vuelvan importantes para la estimación. Al evaluar la razonabilidad, el auditor debiera obtener un entendimiento de cómo la administración determinó la estimación. Basado en ese entendimiento, el auditor debiera aplicar una o alguna combinación de los siguientes enfoques. Revisar y efectuar pruebas del proceso aplicado por la administración para determinar la estimación. Determinar una expectativa independiente de la estimación para corroborar la razonabilidad de la estimación efectuada por la administración. Revisar hechos o transacciones posteriores ocurridos antes de la fecha del informe del auditor. Revisión y prueba del proceso de la administración. En muchos casos, el auditor evalúa la razonabilidad de una estimación contable a través de la aplicación de ciertos procedimientos para efectuar pruebas del proceso que utilizó la administración para efectuar la estimación. Los siguientes son los procedimientos que pueden ser efectuados por el auditor cuando utiliza este enfoque. Identificar si hay controles sobre la preparación de las estimaciones contables e información respaldatoria que pueda ser útil en la evaluación. Identificar las fuentes de información y los factores que la administración utilizó para establecer sus supuestos y considerar si estos son pertinentes y fiables y suficientes para el propósito basado en la información obtenida en otras pruebas de auditoría. Considerar si existen otros factores claves o supuestos alternativos respecto a tales factores. Evaluar si los supuestos son consecuentes entre sí con la información que la sustenta, información histórica pertinente y de la industria. Quinto, analizar la información histórica utilizada al determinar los supuestos para evaluar si la información es comparable y consecuente con la información del periodo auditado y considerar si tal información es suficiente y fiable para el propósito. Considerar si los cambios en el negocio o en la industria pudieron causar que otros factores se vuelvan significativos para los supuestos.
revisar la documentación disponible de los supuestos utilizados de la determinación de las estimaciones contables e indagar con respecto a cualquier otro plan, meta, objetivo de la entidad, como asimismo considerar su relación con los supuestos. Considera la utilización del trabajo de un especialista con respecto a ciertos supuestos. Probar los cálculos utilizados por la administración para incorporar los supuestos y los factores clave en la estimación contable. El objetivo de este video es el de proporcionar una guía en los auditores para obtener y evaluar la suficiente y apropiada evidencia de auditoría para respaldar las estimaciones contables significativas en el desarrollo de una auditoría de estados financieros, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.